vamos a aprender lo que es el poder de las limosnas, para luego ver su trascendencia eterna. Pero quiero empezar en el libro de los Hechos, para que de una vez empecemos a ver el poder que tienen las limosnas para mover la mano de Dios a nuestro favor y principalmente qué tipo de recompensa es la más importante que trae a nuestra vida. En Hechos capítulo 10, que es donde se habla de un centurión de aquel tiempo, Cornelio, y veamos cuál era una actitud de él. Él no era israelita. Eso es lo tremendo. Él no era israelita, no era de los judíos. En Hechos capítulo 10, versículo, vamos a ver, 1. Había, ¿en dónde? Un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y dice, piadoso y temeroso de Dios. Paremos un momento ahí. A mí me llama la atención que no ponen primero temeroso de Dios, sino piadoso. Y siempre la forma en que se escribe la Biblia tiene mucho que ver, hasta el orden de las palabras. O sea, para Dios, ¿cómo ve Dios las cosas? Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía ¿cuántas? Muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué hacía? Y oraba a Dios siempre. Dese cuenta dos cosas que van de la mano y que aprendamos de una vez de ello. Dice que este centurión daba muchas limosnas porque él era piadoso y temeroso de Dios. La palabra temeroso no es tener miedo, es tener reverencia, es tener respeto, es tener una actitud de honrar a Dios. De hecho, todo nuestro dar, hermanos, tanto de diezmos, primicias, ofrendas como limosnas, siempre que la Biblia menciona o cuando se refiere al diezmo, a la ofrenda, a la primicia, a la limosna, siempre habla de honrar a Dios. Dice, honra a Jehová con las primicias, ¿sí? Honrad a Jehová, traed ofrendas. Porque es una actitud de honrar a Dios, de honrarlo en reconocer que Él es el creador de los cielos, de la tierra, del mar. Él es el que nos sostiene, el que nos sustenta. Él es el que nos da el aliento de vida. Porque alguien podrá decir, no, es que yo lo que tengo es porque yo he trabajado duro, yo me lo he ganado con mi sudor. Sí, pero alguien te da la vida, pues alguien te da el aire que respiras, alguien te da el aliento de vida. Y eso se llama Jehová de los ejércitos. ¿Estamos? Eso es tener una actitud humilde delante de Dios. Eso es tener temor de Dios, de honrar, de respetar a Dios en todos los asuntos de nuestra vida. Y este hombre era así, y les digo, me impacta porque él no era un judío, él no era un israelita, sin embargo era piadoso y temeroso de Dios. Y esa reverencia y respeto a Dios era lo que lo movía a él a que de lo que Dios le daba, él hacía muchas limosnas, no dice un poco. ¿Cuántos creen que esto es palabra de Dios? Dice muchas, y si Dios dice que él daba muchas es porque daba muchas limosnas. Pregunto, ¿podrá decir lo mismo de nosotros? ¿Podrá Dios decir lo mismo de nosotros? Y no solo daba limosnas, es que esta es la actitud correcta. Él no solo daba limosnas y como ya las daba, él decía, bueno, entonces Dios, ahí te acordás de mí, ¿verdad? Te encargo Dios, porque mira lo que estoy haciendo. No, él daba limosnas. Yo me imagino esa actitud. Ayudaba al necesitado. Y después, en lugar de inflarse, decir ayude a aquel, él iba a pegar la nariz al suelo, a orar. ¿Me está escuchando? A orar. ¿Y qué dice en el versículo 3? Dice, este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Mire cómo los ángeles saben el nombre de cada uno. Él mirándole fijamente y atemorizado, aquí sí es la palabra miedo, ¿sí? Porque aquí se le apareció el ángel. Usted también hubiera tenido miedo. ¿Estamos? ¿Cuántos han visto ángeles? Santo Dios, ¿qué está pasando aquí? Hermanos, pídale a Dios, pues por lo menos mírele la punta del ala a un ángel, pues. Si
Si los ángeles están siempre con nosotros. De hecho, todos tenemos asignado por lo menos un ángel. Es lo que le llaman el ángel de la guarda. Es una realidad. Y ese ángel se parece a nosotros. Si las personas vieran tu ángel, te estarían viendo a ti. ¿Cómo lo sé? Bueno, aquí está en la Biblia, pero no ese es el tema. Solo le digo, por favor, pídale a Dios, Señor, dame ojos para ver ángeles. Porque eso te va a dar fe y te va a dar convicción de que no estás solo. Y principalmente, por lo menos eso que nos dé temor, pues, de no pecar cuando pensamos que nadie nos ve. Vamos a saber que el ángel está con nosotros. ¿Estamos? Yo creo que todos necesitamos ver al ángel entonces. Pero dice que se le apareció el ángel, él tuvo temor y dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo él. Y le dijo el ángel, léalo en voz alta, tus oraciones y qué más, y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¡Hala, qué tremendo esto! No solo las oraciones suben al trono de Dios, también suben las limosnas que nosotros damos. Fíjese que Cornelio, cuando hacía eso de dar limosnas y de orar, seguramente no lo estaba haciendo con el fin de ver qué le sacaba a Dios. Se lo digo por otros principios que quizás no nos dé tiempo de ver, pero están ahí en la palabra. Pero cuando Dios vio la actitud correcta de Cornelio, que él daba con rectitud de corazón, diga conmigo otra vez, rectitud de corazón. Cuando Cornelio daba porque él sentía piedad, sentía el deseo, era un deleite para él que de lo que tenía desprenderse para ayudar al necesitado. Quizás él, sin darse cuenta, cada vez que lo hacía, él estaba siendo liberado, sanado de la avaricia y de la codicia que todos tenemos en el corazón. Y cuando Dios vio esa actitud, le envió un ángel para que le fuera a decir, mira, Cornelio, y le dijo, tus oraciones y tus limosnas son dos cosas poderosas. Cuando la oración va acompañada de una acción de ayuda al necesitado, de desprendimiento, esa oración con esa limosna es de un olor grato, agradable, fragante para Dios. Para Dios es de gran estima que no solo llegue tu oración, sino está llegando la acción de tus limosnas para el necesitado. Y sabe que aunque Cornelio, y aquí hay otro principio poderoso, pero solo se lo voy a mencionar, aunque Cornelio era temeroso de Dios, él oraba a Dios, a Jehová, pero él no tenía entendimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo. Entonces, aunque él oraba a Dios, todavía no le había llegado la salvación en Cristo Jesús. Porque cuando el ángel llega a decirle, mira, tus oraciones y tus limosnas han subido, fue porque Dios dijo, envíen la salvación a la casa de Cornelio, porque yo he oído sus oraciones y he visto sus limosnas. ¿Está claro? Y entonces solo le voy a contar, usted lo lee en su casa. El ángel le dijo, ¿sabes qué, Cornelio? Le dijo, envía a tal lugar. Ahí hay un hombre que se llama Simón Pedro. Era Pedrito, ¿sí? El apóstol. Mándalo a traer, porque él te va a dar un mensaje que va a ser se lo voy a poner así, va a ser de bendición para tu vida y tu familia. Entonces vino Cornelio. Después de tener la experiencia de recibir ese mensaje directo del ángel, no es que él oyó una voz, el ángel se le puso ahí en persona. Usted sabe que los ángeles se pueden materializar también. Es que ese tema de los ángeles es bien tremendo, porque la Biblia dice que seamos hospedadores, porque algunos sin saberlo hospedan ángeles. Aunque en este tiempo hay que ser prudente, ¿verdad? Porque ¿sí? Dice ángeles. Entonces fíjese, y vino Cornelio y lo envió a traer a Pedro. Para Pedro fue una cosa tremenda, porque como Cornelio no era judío, no era israelita, y recuérdese que los israelitas no entraban a la casa de los gentiles, ni comían con los gentiles.
Para ellos era rebajarse. Entonces Dios trató con Pedro. Ya cuando le llegaron a decir: mira, Pedro, te vienen a buscar unas personas, dice que tenés que ir a tal lugar. Y vino Pedro, cuando entendió que era de Dios, llegó a la casa de Cornelio. Ni siquiera sabía a qué iba, a qué lo estaba enviando Dios a esa casa. Pero entonces, cuando Pedro se dio cuenta que lo que Dios quería era llevar la salvación a esa casa, les empezó a predicar de Jesucristo. Y les empezó a hablar de Jesús ya como el Hijo de Dios, como el que murió por nosotros, por nuestros pecados, pero que resucitó y está vivo y está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuánto lo creen? Eso es lo que nos hace salvos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace ganarnos, por decirlo así, el pase para el cielo? O sea, que no nos vayamos al infierno, sino por lo menos al cielo. Le digo por lo menos porque hay otros lugares mucho mejores. ¿Qué es lo que nos da ese pase? Pues creer en Jesucristo. ¿Creer qué? ¿Creer qué? Porque esa es la pregunta. Creer en Jesucristo, sí, pero ¿creer qué? Creer que Él murió por nuestros pecados, pero que no solamente murió, sino que resucitó. Está vivo. ¿Usted cree que está vivo? Usted es salvo. Y a pesar de que me porto así como me porto, sí, porque crees en Jesús que resucitó. Ahora tienes que ser liberado, por supuesto, de la maldad que hay en tu corazón, para que puedas ser de los bienaventurados de limpio corazón que vean a Dios el Padre. Porque muchos creen en Jesús. Por ejemplo, usted le pregunta a un musulmán, por ejemplo: ¿tú crees en Jesús? Sí, le dice. ¿De veras te crees en Jesús? Sí. Pero usted le dice: ¿pero crees que Él es el Hijo de Dios que murió y que resucitó y que está vivo? No, yo creo en que Jesús, que Él fue un profeta, estuvo en la tierra y se murió, punto. Pero resucitó. No, eso no, dice. Por eso es que hay que asegurarse bien qué es lo que creemos. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que cree otra persona? Porque incluso en el Corán mencionan a Jesús. No sé si lo sabían, ni va a leer el Corán, pero le cuento que ahí mencionan a Jesús. Entonces Pedro le empezó a predicar de Jesucristo a Cornelio. Y en el versículo, vaya, acompáñeme por favor, 44, vea lo que sucede cuando Pedro ya le está predicando. Porque de hecho Cornelio tenía su familia, y no solo a su familia, invitó a sus amigos, a sus vecinos. Mire qué tremendo eso. ¿Me escuchó? Cornelio no solo se conformó con tener a su familia, porque iba a llegar un mensajero de Dios. Cornelio invitó a sus amigos, invitó a sus vecinos. Obviamente Cornelio no estaba peleando con los vecinos. Sí, porque algunos no invitan a los vecinos porque... Lea conmigo el 44, por favor. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, cuando le estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y qué sucedió? Y los fieles de la circuncisión, dice, o sea, los judíos que habían llegado, que habían venido con Pedro, se quedaron, diga conmigo, atónitos, o sea, asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Esta fue la primera vez que se derramó el Espíritu Santo sobre gentiles. Ahora aquí le va otro principio, usted agárrelo. Imagínese, Pedro estaba predicando, exacto, Pedro estaba predicando. Fíjese que ni siquiera hizo un llamado para recibir a Jesús. Es que eso nos tiene que quitar esos marcos también de formalismo. Que es que yo no soy salvo porque es que yo no he pasado al frente a recibir a Jesús. No, pero tú crees en Jesucristo que está vivo, sí, no tienes que pasar al frente necesariamente. Eso es como, es que me tengo que bautizar para ser salvo también. No, y entonces ¿qué hizo el ladrón de la cruz? El ladrón bueno, ¿se bajó de la cruz, se bautizó y se volvió a subir a la cruz? No. Ni siquiera le hicieron un llamado para recibir a Cristo también. Entonces, mire, Pedro estaba predicando
Y de repente Pedro vio que el Espíritu Santo se había derramado sobre todos los gentiles que estaban ahí oyendo el discurso, la predicación. Y se quedaron asombrados. Ya me imagino, Pedro volteó a ver a los que iban con él. Y miren ustedes de aquí qué está pasando. ¿Por qué? Es que el Espíritu Santo se derramó. La pregunta es, ¿cómo supo que se había derramado el Espíritu Santo? ¿Cómo supo? Lo dice el siguiente versículo. Por favor, pónganme el siguiente versículo. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas del Espíritu, y que magnificaban a Dios. Ser bautizado en Espíritu Santo, la evidencia es que usted ora en lenguas del Espíritu. Y hay diferentes géneros. Hay lenguas angelicales, hay lenguas de todo tipo. Por eso es que usted a veces oye que alguien está ahí hablando como en jerigonza, ¿verdad? ¿Ustedes cuántos aprendieron a hablar jerigonza? Usted de repente oye que están ¿y eso qué es? Son lenguas del Espíritu, es una forma de orar. Y esa es la forma más poderosa de orar, porque el Espíritu Santo sí sabe cómo orar, sí sabe qué pedir. Tal vez usted está pidiendo rojo y el Espíritu Santo dice, Padre, mándale el verde, a él no le conviene el rojo, pero está empecinado en el rojo. Pero usted no entiende lo que el Espíritu Santo está diciendo y por lo tanto usted no mete su cabezota. Por eso es poderoso orar bastante en lenguas. Cuando alguien está en clavos, les digo, véngase a orar 3 horas por un mes, 3 horas diarias en lenguas. ¿Y solo en lenguas del Espíritu? Sí, solo en lenguas. ¿Y por qué? Para que no metas tus sentimientos, ni tus emociones, ni tu cabezota. Porque el Espíritu Santo sí va a orar como es debido. Porque el Espíritu Santo conoce los planes de Dios para tu vida. ¿Está claro esto? Y Pedro vio que fueron bautizados en Espíritu Santo. ¿Y qué hizo después Pedro cuando vio esto? El siguiente versículo que dice: entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también, dice, también como nosotros? Y los bautizaron. Ahora dése cuenta, ¿cuál fue la bendición que recibió Cornelio y su casa por dar limosnas y por orar? Que llegó la salvación a él y a su casa. Y miren, un solo paquete. En un solo paquete. Salvos, bautizados en Espíritu Santo y bautizados en agua. De una vez los metieron al lugar santo. Para los que saben cómo crecer espiritualmente. De una vez, en un ratito. Por eso el que no tenga el bautismo del Espíritu Santo, por favor, ore. No puede ser que pasen días, meses, años y usted no lo tenga, pues. No vamos a llegar a visitar los nuevos cielos, por lo menos. Sí, porque sin eso no podemos llegar a otras alturas. Pero la salvación llegó. O sea que las limosnas tuvieron una trascendencia eterna para Cornelio y su familia. ¿Está claro? Cornelio no estaba dando solo porque dijo, es que en el libro de Proverbios dice que el que le da al pobre a Jehová le presta y Jehová se lo volverá a pagar. Porque así dice en el libro de Proverbios. ¿Sí? Dice que el que le da al pobre a Jehová le presta y Jehová se lo volverá a pagar. Entonces podemos tener un corazón no recto y decir, bueno, yo voy a dar limosnas porque así Dios me tiene que pagar y Dios me va a dar más. Olvídese, esas limosnas no llevan gratitud, no llevan rectitud de corazón, no van con integridad. Y de Dios nadie se puede burlar. Dios conoce la intención con la cual nosotros damos. Por eso cuando das con rectitud de corazón, también vas a dar como Jesús estableció. Cuando des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Porque si nosotros damos una ayuda a necesitado y ahí te empiezas a pavonear, es que mire, es que yo estoy ayudando a aquel, es que mire, yo estoy ayudando a aquel. Tu recompensa es que te digan, ¡hala, qué buena gente, tan bonito, tan chulo! Y Jesús dijo, esa es tu recompensa. Pero Jesús dijo, cuando tú la das en secreto, sin que la persona sepa quién se la está dando, entonces tu recompensa viene de arriba. ¿Está claro esto? Estos niños de la zona 3, ellos están recibiendo tu ayuda, pero ellos ni siquiera te conocen.
Por eso es que lo hacemos de esa manera. Tú lo das en un sobre donde no pones tu nombre. Ni siquiera nosotros sabemos quién está dando. Mira, esto de la limosna es de las mejores cosas porque es un asunto solamente entre Dios y tú. Y es una forma en que Dios también prueba tu corazón y le manifiestas a Dios lo que hay en tu corazón. Porque como solo es entre Dios y tú, ¿cuánto está dispuesto tu corazón a dar? ¿Está claro esto? Esto es poderoso. Esto es poderoso. Dar limosnas. De hecho, las limosnas rompen en nuestra vida la maldición de la pobreza. Acompáñame al libro de Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 28. Y cuando lo tenga me dice, para que lo leamos todos. Yo espero que a partir de ahora usted tome esta buena actitud para con Dios, de pensar no solo en usted, sino pensar también en el necesitado, ¿de acuerdo? Siempre hay alguien que está más reventado que uno. Porque alguien puede decir, es que mire, yo no tengo y esto y lo otro. Bien, algo tienes. Si tienes, y es que yo solo tengo un pan, pues partirlo a la mitad, pues. ¿Y hasta cuánto puedo dar? Es una pregunta que podría darse, ¿verdad? Hay un principio en la Biblia que solo se lo voy a mencionar, pero es un asunto también entre Dios y usted. Pero antes decía, mira, hasta la mitad de mi reino te puedo dar. Yo le puedo decir, hasta la mitad te puedo dar. ¿Y por qué? Porque tengo la responsabilidad que con la otra mitad tengo que sostener a mi familia. Porque si yo no doy para los míos, soy peor que un incrédulo, dice la palabra. ¿Me escuchó? La palabra dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Ni siquiera como un cristiano así, mal cristiano, no, peor que un impío. Ahora, vienen tiempos de escasez también, porque es parte de la vida. Pero una cosa es la pobreza y otra cosa es la escasez. ¿Estamos? Hay tiempos que el pato nada y hay veces que ni agua bebe, dice. ¿Sí? Pero la pobreza, escuche bien pues, la pobreza es una maldición. Diga conmigo, la pobreza es una maldición. La escasez es parte de la vida. Vienen tiempos de escasez donde Dios prueba nuestro corazón. Si aún a pesar de la escasez, tú le vas a servir y le vas a adorar con todo tu corazón. Pero ya la pobreza es por problemas de nuestro corazón. ¿Estamos? Y hablando de esto de las limonas, vea lo que dice en Proverbios. ¿Qué les dije? 28, versículo 27. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Dice, el que da al pobre, ¿qué va a pasar? No tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá, ¿cuántas dice? Bueno, ¿cuál de las dos partes de ese versículo quiere usted? Va, de una vez escoja, elija, ¿cuál quiere usted? Mire, es que esto es tremendo. ¿Usted cree que esto es palabra de Dios? Palabra de Dios. Mire, dice, el que da al pobre, vean la promesa de Dios, el que da al pobre no tendrá pobreza. Pero el que cierra su mano para no dar, le vendrán muchas, ni siquiera una, muchas maldiciones, hermanos. Esto está cardíaco. Dijera alguien por otro lado. Le voy a decir algo, le voy a dar un secreto. Cuando esté en aquellos momentos de necesidad, que usted tiene escasez, como que todo se está yendo en saco roto. Cuando no hay ya no hay. La tendencia del mundo es que si yo tengo poco, tengo que acapararlo y tengo que guardarlo, no tengo que dejar que nadie me lo quite y ver cómo pirateo por otro lado. Esa es la tendencia del mundo, ¿me está escuchando?
Pero si usted es sabio y entendido en la palabra de Dios y en los principios de cómo trabaja Dios, cuando usted esté en esos momentos de escasez, como que todo se está escaseando, ese es el momento en que con más razón usted tiene que empezar a dar, porque dando es como recibimos. Pero nuestra carne nos dice: ¿cómo vas a dar si apenas tenés? Pues porque apenas tengo, es que ahora necesito dar. Fíjese que el apóstol nos dio un testimonio, el pastor Romeo nos dio un testimonio el miércoles. Vino su cuñado que vive en Estados Unidos, y por supuesto está referido a las primicias, pero tiene que ver con esa actitud. Nos contaba el apóstol, y ahí estaba el cuñado con la hermana del apóstol en la reunión, que hubo un tiempo cuando el apóstol mismo estaba pastoreando también allá en Estados Unidos, que su cuñado estaba sin trabajo, en una situación de escasez pero tremenda, y no había manera de que consiguiera trabajo. Pero eso sí, llegaba a la iglesia, recibía la palabra, se mantenía orando y orando, y también el apóstol Romeo orando por él, ¿verdad? Y principalmente que es su cuñado. Y dice el apóstol: miren, era tremendo aquello que no se abría una puerta de trabajo. Pero de repente ya no tenían para comer. Es más, ellos le estaban ayudando, lo estaban sosteniendo a su cuñado, a su hermana, a sus hijos. Pero de repente se abrió una puerta de buen trabajo. No, me imagino por lo que dijo que tal vez esto fue hace unos 30 años, imagínense. Pero dice que de repente se abrió una puerta, y en aquel tiempo el sueldo de la primer quincena de su cuñado fue de $900. O sea, se abrió una puerta de un buen trabajo. Ya había pasado bastantes meses con escasez y ya sin nada, y de repente le llega el cheque de $900. Es el apóstol que cuando sintió, estaba ahí su cuñado y le dijo: Romeo, le dijo, la confianza, le dijo: Romeo, ¿qué? Tenés, le dijo. ¿Y esto qué es? Es mi primer sueldo de mi quincena, $900. No, hombre, pero ¿cómo te lo voy a recibir si vos en la situación? ¿Cómo? Y dice que le dijo a su cuñado: bueno, ¿crees en lo que predicas o no? Le dijo. Entonces, bueno, así por las buenas, pues está bien, le dijo. Y le recibió la primicia, porque él dijo: es que esta es mi primicia, le dijo. Mire, dar primicia cuando has estado por meses en escasez. Y lo estaba dando todo. Esta es mi primicia, le dijo. El apóstol se la recibió, oró por él, lo bendijo. Y miren, pues ahí nos lo presentó el día miércoles. Ahora él es exportador de un montón de cosas de Estados Unidos para Europa y todo. Está una situación de bendición espiritual y natural, porque fue valiente. Porque le quiero decir que dar limosna, ayudar a alguien, soltar de lo que tú tienes cuando estás con poco, eso es de valientes. Eso es de valientes. Porque la mente, el corazón nos juega la vuelta. Solo Jalapa y nada de Zacapa. ¿Usted de dónde es? No. Estamos. Hay un poder en eso. Mire, se rompe la maldición. Si hay maldición de pobreza, cuando tú das, rompes la maldición de la pobreza. La palabra dice que casi todo es limpiado con la sangre. Casi todo, pero no todo. Y no porque no tenga poder la sangre de Cristo, insisto. Es porque para Dios es tan importante que aprendamos a dar ayuda al necesitado, a dar limosna, que Él dijo: ¿saben qué? Hay una parte del corazón del ser humano que no lo limpia la sangre de Cristo. Y entonces, ¿qué lo va a limpiar, Señor? Él dijo: da limosna de lo que tienes, y entonces todo será limpio. Entonces todo será limpio. De lo que tú recibas, y esto ejemplo tenemos, hermanos, aquí en la Biblia, si tiempo me hace falta. Los de la iglesia de
Tesalónica, hermanos. Pablo les dice: ustedes en su pobreza juntaron para ayudar a los necesitados que estaban en Jerusalén. La Biblia nos habla de momentos en que los cristianos, cuando estaban en situaciones difíciles, pero no perdieron, hermanos, el principio de dar al necesitado, a pesar de la escasez que ellos mismos tenían. Y es cuando Pablo les dice: mi Dios pues les suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Que se lo voy a explicar en otra ocasión, porque ahí es donde está la trascendencia eterna. Riquezas en gloria. Pero esto es poderoso. Esto es poderoso. Dar limosna, dar al necesitado, bajo la guianza del Espíritu Santo, por supuesto. Bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Y por qué para Dios es algo tan especial? Porque también Él le dio a unos que estaban bien necesitados y que ni siquiera merecían ser ayudados. Él les envió a su Hijo unigénito como una ofrenda. Nosotros no merecíamos ser ayudados. No merecíamos nada por nosotros mismos. Sin embargo, Dios estuvo dispuesto a dar una ofrenda, a dar a su propio Hijo unigénito, para que viniera a ayudarnos, a salvarnos, a rescatarnos de la mayor miseria en la que estábamos. La miseria espiritual, la miseria de perdición eterna. Si Dios hizo eso con nosotros, ¿cuánto más nosotros por gratitud debemos de movernos principalmente a dar el pan espiritual al que lo necesita y a dar también el pan natural al que lo necesita? Debemos, como cristianos, caracterizarnos por ayudar al necesitado. Una iglesia, un cristiano que no ayuda al necesitado no está en nada, hermanos. No está en nada. Tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad, porque hemos recibido también la ayuda de Dios. ¿Lo creemos? Propóngase que de lo que recibe cada mes o cada año, yo no sé cómo vienen sus ingresos, aparte algo para el necesitado. En tu negocio, en tu empresa. Mira, ¿quieres que Dios de verdad envíe bendición plena? Ten el hábito de ayudar al necesitado, pero con diligencia, hermanos. Este porcentaje es para ayuda del necesitado. Y a los que tienen empresa les va a dar un secreto. Y es mucho más poderoso cuando tú dices: Señor, esto se lo voy a dar a alguien que esté necesitado, pero a alguien que esté quebrado con su empresa y necesite ayuda ahorita. No sé si la captó. Alguien que por alguna razón quebró y está en la calle con su negocio, ve y ayúdale, aunque sea del mismo negocio que tú tienes. Eso es más poderoso todavía. No lo vas a ver como competencia, lo vas a ver como alguien que necesita de tu ayuda. Y verás lo que Dios va a hacer, porque Dios todo lo ve. Oye tus oraciones y ve tus limosnas. Y cuando tú le das a alguien que tiene el mismo negocio que tú, que quizás alguien impío puede decir: qué bueno que quebró, porque así me va mejor a mí. No, tú como cristiano te voy a ayudar. Y en secreto le mandas la ayuda y que se levante, porque con eso estás demostrando que tu confianza está en Dios. Tu confianza está en Dios, que la bendición de Jehová es la que te prospera. Y a Dios le agrada y le honra esa actitud. Estamos, Padre bendito, te damos gracias por hablar.